Como siempre, en el nombre de Jesucristo, el Señor, el glorioso resucitado, y en nombre de la Santísima Señora, testiga de la Pascua, en el nombre de ellos dos, les doy un abrazo fuerte y duro de bienvenida al santuario. Todos han sido llamados, escogidos, invitados, en tarjetas con letras en oro, para que fuesen los huéspedes de honor en este día, en el cual de nuevo la Iglesia, representada en nosotros, se reúne para celebrar lo más sagrado, lo más santo, lo más grande. Peregrinos y peregrinas solo han venido por un motivo solo: a celebrar la Santísima Eucaristía y a celebrar esa Pascua, ese paso, esa decisión de Dios de romper el camino para seguir al desierto hacia Jerusalén y glorificar a su Hijo Jesucristo con una alianza, con un pacto, con un sello eterno y perenne. Somos parte del resucitado, somos vida del resucitado, somos Pascua con el resucitado, y esperamos que esta Pascua no sea una Pascua más, sino una Pascua donde pueda comprender que he sido invitado a resucitar con Él. Peregrinos, es urgente, es necesario en estos días de Pascua asimilar el reino, a entender el reino, a descubrir el reino. Miren que Él fue a la cruz y los 12 no habían entendido. Ellos seguían enredados en el tema del reino. No fueron suficientes 3 años del mesianismo del Hijo de Dios. Él tuvo que alargar su mesianismo en la Pascua. Él tenía que llegar, volver y retomar el tema del reino, porque ese reino había quedado frustrado en la cruz. El reino había quedado sujeto entre esclavos y en un costado abierto. Él tenía que volver, Él tenía que grabar en la mente de los suyos que no estaba muerto, que Él seguía vivo, que Él seguía mucho aún por enseñar, y ellos disponerse definitivamente para aprender, enseñarles que Él no es un fantasma, que Él tiene carne y huesos, pero también le dice a María: no me toques aún, porque no he subido al Padre. Ayer, a la orilla del mar de Tiberíades, se puso a asar un pescado, porque sus apóstoles toda la noche no habían sacado nada, pero da la orden de volver a echar la red, y sacan 153. Los invita a sentarse y a compartir con ellos el pescado y el pan. Pedro, en su capacidad de descubrirlo, pero todavía con pánico de que lo reprendiera por no saber quién era, desnudo vuelve y se cubre. Y de nuevo viene este diálogo, viene esta cercanía, viene este resucitado a decirles: aquí estoy. Y hoy ya vemos unos apóstoles enredados, confundidos, han recibido un poder, han recibido un ministerio, pero ¿cómo los van a callar?
¿cómo les van a impedir? ¿Cómo les van a hacer silencio? Ellos al final dicen, primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la decisión primera. O le obedecemos a Él o le obedecemos a estos letrados. Ellos siguen haciendo milagros. Ellos siguen realizando signos extraordinarios. Pero, ¿por qué cuesta tanto en la época de Jesús, en nuestro tiempo también de hoy, reconocer un milagro? Si no reconocieron en Jesús los milagros y lo condenaron por hacerlos, ¿cuánto más hoy se niegan los milagros, se desconocen los milagros? Milagro es una acción sobrenatural, sin explicación a nivel humano y científico. Milagro es un hecho extraordinario. Milagro es la vida. Milagro es nuestra vida. Milagro es pedirle al Dios de los milagros que me ayude a encontrar con Él antes de pedirle a Él algún milagro. El Señor Jesucristo quiere hoy que nos decidamos a creer en los milagros. La humanidad de hoy requiere milagros, necesita milagros, aunque tilden muchas veces que en la iglesia no se pueden hacer milagros porque tildan de inmediato de fanatismo, de exageración, de mezcla de la religión y de la cultura. Yo sigo diciendo, no es que se necesiten signos para creer, pero sí necesitamos milagros para seguir creyendo. Es necesario. No son necesarios los signos, pero sí son importantes los milagros para creer. Si no suceden los milagros como quisiera verlos, quisiera palparlos como los ciegos, los leprosos, los paralíticos, los mudos, los muertos, también es cierto que hoy, sin necesidad de que certifiquen los milagros, tú debes reconocer que cada día un milagro de Dios. Un milagro que tú no descubres y que nosotros no agradecemos. Qué diferente fuera si agradeciésemos el milagro de la vida, el milagro día a día de dormirnos y despertarnos de la muerte. Cada vez que nos dormimos, nos morimos. Y qué hermoso cuando pasa una noche larga, abrimos nuestros ojos y vemos de nuevo la luz. Vemos el milagro de un nuevo día. No reconocemos el milagro de tener una familia, de tener un pan en la mesa cada día, de tener un trabajo, de tener grandes sueños y proponernos grandes metas. Ese es el primer milagro, la vida. Y quien ama la vida se esfuerza por respetar la vida, por cuidar la vida y defender la vida. Por eso los santuarios marianos en el mundo son los más frecuentados, porque en la Virgen hay consuelo, en la Virgen hay esperanza, en la Virgen encontramos intercesión, en la Virgen encontramos que es la primera medianera en mover el corazón de Dios en favor nuestro. Por eso los milagros en los santuarios suceden, no como algo espectacular, no como algo que se sale del parámetro normal, es simplemente aceptar que hoy todavía Dios en mi vida hace milagros. Y si aquí, por la oración de todos,
suceden milagros, obedezcamos primero a Dios y obedezcamos a Dios primero antes de tener miedo de que Dios realice milagros en nuestra vida. No se puede desobedecer a Dios por miedo, sino vencer a Dios y mostrar a Dios con el infinito poder que tiene de hacer incluso en este tiempo grandes milagros. Somos nosotros los que dudamos, somos nosotros los que no creemos, somos nosotros que tenemos miedo de que suceda algo extraordinario. ¿Cuántos milagros me cuentan todos los días? ¿Cuántos milagros se narran, se cuentan, se transmiten? ¿Y cuánto bien hace un enfermo que cuenta a otros el milagro de su salud? ¿Cuánto mal hacemos como el último leproso que devolvió y dejó en el camino a sus compañeros para agradecer a quien le había limpiado la piel de la lepra? Los otros se avergonzaron, tuvieron miedo, los otros se devolvieron. Pregunta el maestro: ¿y los otros dónde están? Así puede suceder también en nosotros. Y tú, que crees en los milagros, ¿por qué te ves tan bien? ¿Por qué Dios o quien haya sido te devolvió la salud? Muchos por vergüenza sienten que no son capaces de testimoniar esos milagros. Hay que hablar de los milagros. Y los milagros son necesarios contarlos, porque nada evangeliza más a otros que el relato, el contar, el narrar un milagro. Esto atrae la atención, produce interés, porque ¿cómo así que Dios te sanó? ¿Cómo te sanó Dios? Y ciertamente no hay respuesta del cómo ni el por qué. Simplemente Dios te sanó y tenemos que dar respuesta de esos infinitos milagros de Dios. Por eso a veces aquí yo pido que algunos entre nosotros se levanten de la silla de ruedas, porque nada puede ser más creíble del poder del Señor que ver al lado nuestro alguien que se levanta y camina. Y esto impacta tanto que es lo que más se escucha hablar. De aquí pocos salen hablando de lo que se enseñó en la palabra, sino en lo que vieron como manifestaciones inexplicables que suceden en la oración. De ahí radica que esas santas Eucaristías, muy mal entendidas por muchos, debería de ser la ocasión más grande de evangelizar a tantos para que puedan ser testigos del poder de Dios. La Madre Laura, que ya en un mes será declarada santa, un mismo médico con un cáncer terminal, haciendo la novena a ella, terminándola en su chequeo médico, encuentran que estaba totalmente curado. Ese testimonio fue válido y fue el cierre de la causa de la canonización de esta santa misionera. Hacen falta los milagros, porque un santo que no haga milagros no puede proclamarse santo. Y con este milagro, la Madre Laura será nuestra primera santa mujer colombiana, de la cual nos llenamos de infinito orgullo y de saber que aún hoy es posible la santidad y que la santidad es necesaria para realizar grandes obras en nombre de Jesucristo. Solo quien está convencido
y enamorado de Jesucristo, vence el miedo, rompe barreras y simplemente, como Pedro y Juan, no tenemos nada, pero en el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Hoy, los primeros en debatir, en cuestionar, en negar toda acción extraordinaria, todo hecho milagroso, es la ciencia. Pero ¿cómo es posible que la ciencia no haya sido capaz de negar los milagros de más de 2000 santos canonizados, reconocidos por su poder, por su grandeza, como va a ser también la causa cerrada próxima del beato Juan Pablo II por realizar también la curación milagrosa en 2 religiosos. 2000 santos haciendo milagros en vida. ¿Cuántos milagros también por su intercesión en el cielo piden por nosotros? No es importante ni definitivo ser santo para definir, decidir y arriesgar para con el nombre y el poder de Jesucristo decirle a un enfermo: tú tienes también de Dios una bendición. En su nombre queda sano. En su nombre te digo que tú puedes, y el Señor ha realizado esa hermosa obra en ti. Yo no digo cuántos miles han sido beneficiados en esas santas misas hace ya 24 años, que vengo celebrándolas por los enfermos. Pero sí estoy seguro que durante este tiempo, mi tiempo no ha sido perdido, mi tiempo ha sido multiplicado, porque por cada enfermo que he orado, por cada vez que mis manos se han impuesto, el Señor, por este tubo corroído y podrido y viejo, pasa su gracia, y le doy gracias por miles, millones, tal vez ya, que le he robado al cementerio y a los hospitales de Colombia y del mundo, porque el Señor en su nombre tiene el poder y puede decirlo todavía. Él todavía lo puede hacer, lo puede decir. A mí me han perseguido, me han calumniado, me han amenazado, me han torturado, porque no pueden aceptar que esto aún hoy sea posible. Pero alguien en una enfermedad terminal, en la tristeza que me daba de verle su brazo cada vez más inflado en un cáncer que tuvo, me dijo en su agonía: Padre, no se ponga triste si el Señor a mí no me sanó. Usted me encontró para que yo le dijera: no deje de hacer lo que usted está haciendo, porque usted también me ayudó a encontrar el cielo. Nada es inútil cuando se da en el nombre de Dios, y nunca seremos suficientemente humildes para reconocer que no soy yo, sino que es Él a través de mí. No nos deberíamos de preocupar quién es el agente, cuál es el sujeto, sino cuál es la gracia que a través de él o de ella está pasando. Y si nos decidiéramos a bendecir más, multiplicaríamos los milagros de Dios. Lo que pasa es que somos tan soberbios que nos da miedo y vergüenza bendecir. Decídete a bendecir. No te preocupes de lo que sucederá. Deja que suceda. La
las cosas de Dios. No estoy aquí para decir, Señor, será verdad, sino decirle, Señor, toma mis manos, mi mente y mi espíritu, y a través de mi casa, lo que es enfermo o esa persona a través de mí espera recibir. Creámosle primero a Dios. No tengamos tanto miedo a nuestros juicios temerarios, a esos comentarios donde se desautoriza el poder y la acción del Señor. Si Jesucristo no hubiese hecho los milagros que realizó, no hubiese sido creíble el reino. El reino se hizo creíble por los milagros que Él realizó. Y Jesucristo hizo más milagros de lo que enseñó. El Señor enseñó a través de los milagros. El Señor enseñó el reino en aquellos que se sentían impotentes, incapaces, vencidos y sin esperanza. Él toma el reino y dice y enfrenta que es más fácil decirle a este paralítico, levántate y camina, o yo le perdono sus pecados. ¿Por qué si un burro se va al pozo y por ser sábado no lo puedo sacar de ahí? Jesucristo desafió al hombre, desafió la ley, desafió los preceptos. Jesucristo se decidió por Dios, murió con Dios y por Dios. Nosotros, porque Dios, estamos muriendo, por y para que Dios estamos experimentando la esperanza de la fe. Podríamos preguntarnos muchas veces, ¿qué Dios obra en mi vida? ¿El Dios egoísta, el Dios mezquino, el Dios sordo? ¿O en mi vida hay un Dios vivo, decidido, que escucha, me estira sus manos y me dice, aquí estoy, como le dijo a María, vaya y dígales que yo voy después, vaya y cuénteles que yo estoy vivo? Cuán grande y vivo está Dios en mí. O sigo en el Dios animista de los muertos, o sigo apostándole al Dios que está vivo. Peregrinos, decidámonos por Dios. Decidámonos a creer en Él. Apostémosle a Él. Con mucha tristeza vengo sintiendo que Dios ya no dice mucho, que lo que habla hoy en la mente del hombre es ese tema desgastado y alarmante, la brujería. Por Dios, si tú ocupas tu mente de Dios, no puedes tener una mente desocupada, desordenada y vacía, mirando diablos, espantos, brujos, por todo lado. No, señores, decídete porque Dios inunde tu mente y tu corazón. O ves al diablo en todo lado, o qué Dios estás encontrando en tu vida. Esta enfermedad mental, social, colectiva, enfermiza y de cuidados intensivos. No podemos seguir viendo al demonio en todas partes y no querer ver a Dios conmigo. Este tema está muy delicado, es muy difícil, con correccionales en cuidados de clínicas de reposo o antidepresivos, porque el hombre de hoy vació su mente de Dios y llenó la mente de perversidad y de temas diabólicos. No más brujas, no más fantasmas, no más hechizos, no más dolor espiritual producido por el vago, por el desocupado, por el que manipula, por el que explota la buena fe
de alguien que enfermo o en alguna otra circunstancia busca al demonio y no busca a Dios. De por Dios, esto no está bien. Esto hay que ponerle un paréntesis. Cerremos ese tema del ocultismo, de la nueva era, de la brujería, que me hicieron daño. Cerremos ese tema. Se volvió repetitivo, cansón y aburridor. Familia, iglesia, llenemos nuestro espíritu de Dios. Ningún otro puede usurpar nuestra mente. Ningún otro puede usurpar nuestro espíritu. Es Cristo quien vive en mí. Y si Cristo está conmigo, ¿quién contra mí podrá? ¿Para qué sirve la fe si siento la invasión de poderes extraños, camuflados, escondidos, tenebrosos, y no me lleno de la luz del Cristo vivo y resucitado? Peregrinos, decidámonos por Jesucristo, decidámonos por los sacramentos, decidámonos, arriesguémonos a pedir como lo hicimos en el primer misterio de esta mañana del Santo Rosario. Nunca será tarde para convertirnos. Señor, regálanos la gracia de la conversión. La conversión no es querer conocer o amar más a Dios. Convertirme es permanecer fiel a mis principios hacia Dios. Porque estamos cambiando a Dios, estamos vendiendo y comprando a dioses, nos estamos despreocupando del Dios verdadero, del Dios único, del Dios que todo lo puede. No podemos seguir comprando en la tele, en los periódicos, en toda parte, esos dioses falsos, esos dioses con máscaras, esos dioses raros, desconocidos. Jesucristo el Señor es tu propiedad, tú eres su propiedad, tu alma es su propiedad. Ese Dios vive en ti, está vivo en ti, porque asfixias a Dios con estos falsos temas que invaden la mente y la voluntad de la humanidad en este tiempo. Todo es seguramente porque de lo más fácil que se habla hoy es que hay magia, hay poderes que resuelven todo. Solo Jesucristo es nuestro Salvador. Solo Jesucristo puede solucionar lo que yo no entiendo. Solo Jesucristo es mi vida y mi fuerza, no los saumerios, los bebedizos, todo esto que está envenenando al enfermo pobre de este tiempo. Aquí dicen que vienen los que no tienen cómo pagar una EPS. Bienvenidos los que no tienen con qué pagarla. Es mejor estar aquí con Jesucristo que en la humillación de estar tirado en una camilla en el piso de un hospital. Bienvenidos los que creen que Jesucristo puede más que el mago o el brujo de la cuadra, o las EPS podridas, extorsionistas de esta salud colombiana. Jesucristo es tu médico, Jesucristo es tu vida, y si acaso no has podido encontrar la salida a tu dolor, toma esa enfermedad como una caricia, como una bendición. No vas a ir a tomarte esas botellas enormes de raíces podridas que solamente tiene la capacidad de adormecer tu dolor, pero se está profundizando tu enfermedad. Dentro de tantas anécdotas que suceden en mi vida, llevándome en una vez a orar por un joven
de cáncer de estómago, inquieto de por qué usted no ha asistido nunca a un médico. La respuesta fue: es que mi doctor me prohibió. Tengo que terminar de tomarme tanta sangre de chulo, porque cuando termine el cáncer habrá desaparecido. Miremos la vulgaridad, la capacidad de manipular, de hacer creer que la medicina puede ser superada por estos charlatanes, haciendo beber sangre de chulo y ya los habían terminado en el pueblo. O sea que si no había más chulos, el hombre se moría. Tenemos que evitar estas tentaciones. La tentación de ofender a Dios, de desafiar a Dios, de consultar mortales y de creer a toda esta charlatanería. A Dios, con Dios, por Él y para Él, nadie más. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él la salud, cooperada con nuestros médicos, que bendito sea. Y si son buenos, doblemente bendito sea, porque nada más hermoso encontrar a un médico creyente, nada más espantoso que encontrar médicos ateos. Porque un médico creyente asume del universo su sabiduría. Un médico ateo, por más que haga cirugías perfectas, su soberbia no reconocerá jamás que en sus manos estuvo la mano del cirujano mayor y lo condujo para que no fallara. Benditos sean entonces los médicos que invocan primero, oran primero y con el paciente antes de intervenirlo, antes de formularlo. Pero tristemente la medicina, la ciencia, no tiene espacio para Dios. Y cuánto bien hiciera la humanidad con Dios en nombre de Dios. Peregrinos, felices Pascuas, y que nuestra conversión sea absoluta, mi fidelidad eterna y perenne por Él, con Él y para Él. Él es el camino, la verdad de mi vida. Sin Él no hay salvación. Y ustedes han venido es por esto, no más por esto. Suceden milagros, qué bendición. Si no, no digas que perdiste el tiempo, porque estás desafiando a Dios. Estás diciendo una blasfemia, porque tú no puedes calcular lo que has recibido de Dios. Tú has venido a recibir de Dios lo que Él te va a regalar. Por ello los que no vuelven o cuestionan y dicen, allá no sucede nada, qué triste falsedad. Has ignorado que en tu cuerpo y en tu espíritu Dios obró un milagro, el milagro que solo Él sabe cómo fue. Alabado sea Jesucristo. Gracias.